Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura correspondiente al área de comunicación. Clases pasadas ya hemos estado viendo algunas cosas generales de la literatura, como por ejemplo, ¿qué es la literatura? Una introducción, hemos visto también lo que es el lenguaje literario, sus géneros literarios, y en la última clase se ha visto pues lo que es las figuras literarias. Entonces, espero que hayan mandado sus trabajos, ¿no? Específicamente en esta aula de tercero y secundaria. A pesar de que hay pocos alumnos, no quiere decir que haya pocos trabajos, sino que todos deben mandar porque todo está siendo calificado y evaluado. Adicionalmente, hay que añadir una fotografía como esta para demostrar que están haciendo sus resúmenes o copiando sus apuntes de la clase. Mandar todo al correo que ustedes ya saben. Dicho esto, vamos con la clase del día de hoy denominada Los orígenes del castellano y su literatura. Bien, castellano, español, es lo mismo, pero semánticamente es mejor decir castellano, porque en España han habitado otras lenguas que aún se hablan, catalán, gallego, vasco. Nosotros hablamos castellano proveniente de la región de Castilla. Pero vamos a ver, porque en el tercero de secundaria nos compete hablar de la literatura española. Y al hablar de la literatura española tenemos que hablar de sus inicios, cómo se forma la lengua, que es la palabra, para poder entender el idioma. Vamos a ver cómo se origina esto, de dónde proviene, cuál ha sido su evolución, de qué culturas se fusiona, etc. Vamos a retomar un viaje en el tiempo, nos vamos a trasladar al siglo III a.C., en la península ibérica, lo que hoy se conoce como España. Ahí existían unas civilizaciones llamadas celtas, fenicios, los ibéricos y los tartesios. Estos pueblos fueron conquistados por el gran imperio sacro romano, que evidentemente conquistaron gran parte de la región del Mediterráneo. Y no solamente pusieron sus costumbres, sino lo más importante, imponieron el idioma. ¿Cuál fue? De los romanos, el latín. El latín se puso en esta región ibérica. Entonces se mezcló, se formó el latín vulgar, lo que hablaban pues estas civilizaciones que ya eran conquistadas por el Imperio Romano, y también el latín culto, esos que se escribían en los libros y todos los demás. Entonces, en esta fusión aparecen unas nuevas corrientes idiomáticas con la llegada de la invasión germánica, los visigodos que ya estaban ahí, y mucho más específicamente con la llegada de los musulmanes. Los musulmanes llegan a la península ibérica. Entonces vemos que imperios como los romanos o latín, los visigodos, los germánicos y los musulmanes, los árabes, prácticamente los árabes fueron la última fusión donde estos se quedaron 700 años en la península ibérica y aportó una serie o un conjunto de lenguas llamadas la lengua mozárabe, que la lengua mozárabe provienen varias palabras que conocemos hoy, como por ejemplo ajedrez, almohada, azúcar, aceite y muchas cosas más provienen de la lengua mozárabe en la fusión con el latín. Del latín provienen las lenguas romances como el español, como el francés, portugués, etc. Entonces, en esa parte de la península ibérica, los monarcas cristianos querían desalojar a todos los árabes, querían votar a los árabes. Entonces la reconquista cristiana en la península ibérica se da con mucha ayuda, con mucha guerra, se da y logran por fin desaparecer a los árabes, pero ya habían dejado la lengua mozárabe para el futuro idioma castellano. Entonces, a partir de esa fecha aparece un famoso rey, Alfonso X el Sabio, y impone el castellano medieval después que ya los árabes se habían ido. Esto gracias también a la unión muy hábil
de estos reinos cristianos, por ejemplo, de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Para estos reinos, que estaba el catalán, el vasco, el león, el Castilla, el aragonés, no sabían cómo, de todos estos pueblos cristianos, cuál era la lengua que va a predominar. Y mediante esta unión de Isabel Castilla I con Fernando II de Aragonés, impusieron que la lengua de Castilla, por la reina Isabel I de Castilla, sea la lengua más predominante y cogió terreno en toda España. Entonces, podemos hablar ya de un castellano medieval que se ha ido extendiendo poco a poco por toda España. Entonces, podemos decir que el dialecto de Castilla, con el de Toledo también por ahí, que también se pronunciaba alrededor de España, fueron los que iniciaron la literatura. Iniciaron todo este proceso porque ya había un idioma propiamente dicho, gracias a los reyes católicos y a Alfonso X el Sabio, un gran intelectual que influye en las artes y en la cultura de la España de esa entonces. Entonces, estamos viendo que los árabes habían influenciado y aparece la literatura medieval, aproximadamente en el siglo X, cuando aparece el castellano. Y en el siglo XI ya aparece las primeras manifestaciones literarias. Un siglo después que aparece el español, evidentemente. Entonces, hay dos expresiones literarias en el inicio de la literatura medieval española, que son los jarchas. Los jarchas son pequeñas manifestaciones líricas. Jarchas viene del mozárabe porque tiene la influencia árabe. Quiera que no, está influenciado, los moros, persas, etc. Entonces, vamos a ver que los jarchas eran poesías en lengua romance que trataban sobre algunos temas de amor, breves composiciones amorosas, evidentemente, que tiene un aire un poco nostálgico y que fueron cantados por aquellos pastores o doncellas, ¿no?, en lugares públicos que se recitaban. Más que todo fue de manera oral. Entonces, estas composiciones de tono tierno, nostálgico, al amor, a la madre, con mucho cariño, fueron las primeras manifestaciones, los jarchas, en lengua mozárabe, que también es una lengua romance, pues que viene del latín. Y la otra manifestación, que ya se hizo más popular, son los romances. ¿Qué son los romances? También breves composiciones, pero primero fueron composiciones narrativas, donde se interesan por los temas populares, sirve como un medio de entretenimiento en los pueblos, de los pastores más que todo. Es algo, una poesía pastoril, también con tono tierno, nostálgico, de amor, un tono cariñoso, pero también esto hay que añadirle que próximamente se transforma en poesía, ¿no? Pero una poesía popular. ¿Por qué popular? No es que sea una poesía vulgar o plebeya, sino que tenía el interés de la gente. Se hacía algo que la gente tenía interés en ello, que se iba transmitiendo, tenía mayor arraigo porque a todos les gustaba y querían escuchar. Tuvo mayor importancia de ahí en adelante a lo que sería la literatura medieval española. Bien, entonces hemos visto cómo nace el español, reino de Castilla, los romanos, los musulmanes, aparece el castellano, un siglo después, en el siglo XI, aparece los jarchas mozárabes, aparecen los romances, y ahí es el nacimiento de lo que viene en la literatura medieval española, que eso ya será motivo de una siguiente clase. Por el momento ya hemos hablado del origen y cuáles fueron las primeras manifestaciones literarias de España de la época del siglo X, siglo XI. Va a dejar como tarea investigar cuáles eran los temas o las clasificaciones de los romances. Hay romances históricos, hay romances noticiosos, pero eso ya se quedará como tarea para luego emprender más la aventura de la literatura española. Nos mandan al correo que ya saben con la fecha indicada que aparece a continuación. Nos vemos en una siguiente clase virtual. Chao, 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 chao.